Bueno, no toco ni la mesa. Bueno, reitero, ¿no? Darle las gracias a la asociación por invitarme y a vosotros por asistir y explicaros cuál era el encargo que me hizo la asociación y cómo lo hemos enfocado, que es lo que vamos a ver hoy. La idea era hablar de la moda a través del arte. Este matiz, que es clásico, o sea, estudiar la moda a través del arte, lo han hecho todos los historiadores especializados en moda hasta que han empezado a ver museos de indumentaria donde hay piezas originales del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, y entonces la historiografía o la forma de estudiar la moda ha cambiado. En realidad, esto lo que está haciendo es que se descontextualice el vestido. La obra de arte nos permite, nos da el contexto, no solo nos da el vestido y su forma, sino que nos da también para qué sirve, que es la única manera real de estudiar la moda. Entonces, me he permitido castellanizar a Broncino porque lo hacían los historiadores de moda antiguos como Dalmau en Historia del Traje, que es sin duda el libro en castellano más interesante, Historia del Traje de Dalmau. Es el libro que yo siempre recomiendo como un libro escrito por españoles, y esto es muy importante para entender el vocabulario, porque los traductores no suelen ser buenos en el tema de la moda, y Dalmau castellanizaba todos los nombres de esta manera. Por eso he puesto Broncino con C. Evidentemente era imposible hacer una historia de la moda en una hora, pero decidimos acotarlo a la edad moderna y quedarnos justo donde empieza la moda. O sea, que vamos a hablar de la historia de la indumentaria y no de la historia de la moda, y ahora explicamos cuál es la diferencia entre una cosa y otra, y también hemos acotado las charlas a la moda femenina, por una cuestión de qué es lo que más visibilidad tiene y porque teníamos que sectorizar de alguna manera para que fuese realmente enriquecedor. El punto de partida ha sido también ver la trascendencia que tiene cualquier pieza de indumentaria hoy en día. Lo que estamos viendo aquí es un cuadro de Zurbarán con un retrato de San Francisco, una obra de Balenciaga, El vestido frailero de Cristóbal Balenciaga, donde vemos la relación directa o la reinterpretación directa que hace Balenciaga, y un diseño de Comfort Breakfast, que es una marca americana, donde se reinterpreta de nuevo el hábito franciscano. El conocimiento de la indumentaria tradicional o de la indumentaria antigua no solo nos sirve para, de una manera, no solo un conocimiento sin más, sino que nos sirve para reinterpretar y para ser punto de partida para nuevas creaciones. Entonces, lo primero que quería hacer es una mini anotación terminológica distinguiendo entre indumentaria y moda, porque es algo que habitualmente se confunde. Cuando hablamos de indumentaria, hablamos de cualquier prenda, cualquier pieza que se utilice en el vestir, en el adorno que usa cualquier persona. Entonces, estamos hablando de cualquier tipo de objeto utilizado, ya sea por estética, pero también ya sea por protección o ya sea por trabajo o lo que sea. O sea, que dentro de indumentaria pues, hablamos desde un vestido de Balenciaga, como acabamos de ver, a un hábito de un fraile o un guante de carnicero o una mascarilla para protegernos del COVID. Cualquiera de esas cosas son piezas de indumentaria, pero no necesariamente van a la moda o están dentro de lo que se denomina moda. Entonces, cuando hablamos de indumentaria aquí, por ejemplo, pues todo lo que estamos viendo es indumentaria. Pero cuando hablamos de moda, ya estamos hablando del gusto colectivo y cambiante en lo relativo a la indumentaria. Aquí hay un cambio, ¿no? Aquí hay una modificación. Ya no es toda la indumentaria, no es moda, sino que aquellas piezas de indumentaria que se suman a ese gusto colectivo, a las tendencias, etcétera, etcétera, son consideradas moda. Esto quiere decir, con el ejemplo de las mascarillas que llevamos, que cuando llevamos una mascarilla quirúrgica, que es lo que usamos la mayoría, estamos utilizando una pieza de indumentaria, entre comillas. Si esa mascarilla está diseñada, lleva un tejido especial, un estampado, etcétera, etcétera, entonces ya estamos hablando de moda. Esa sería la diferencia con lo que nosotros utilizamos habitualmente. Esta es una colección de Thom Browne, inspirada en los uniformes escolares ingleses de comienzos de siglo, o sea que hay una relación, la elección de la imagen no era arbitraria, sino que aquí vemos algo que es puramente indumentaria y aquí estamos hablando de moda. Simplemente era marcar esto para decir que no voy a hablar de nada de moda hoy, sino que voy a hablar de indumentaria, porque vamos a hablar de la edad moderna especialmente.
Aquí tenemos una imagen que nos sirve de manera clara para entender todo lo que nos cuenta una prenda. Una pieza de indumentaria, como es en este caso, bueno, este conjunto, este outfit, que es una palabra horrible, pero que describe muy bien lo que estamos viendo. Este conjunto que estamos viendo aquí, pues nos dice muchas cosas sin saber quién es. Prácticamente sí sabemos quién es esta señora, luego fue muy famosa, pero viendo la imagen sabemos que es una niña. Las niñas en el siglo XVIII vestían igual que las madres, o sea, no había ropa infantil, como nosotros la entendemos, ya con 11, con 12 años, una niña vestía como una mujer. Al verla así, rápidamente pensamos en que hay alguna relación con monjas o algo por el estilo. Lo que es un uniforme escolar de un colegio de Madrid. Y podríamos seguir viendo en esa indumentaria pues, que va a la moda de ese momento, de 1765. Es un vestido, tiene una reminiscencia del vestido a la inglesa que se estaba imponiendo en ese momento. Y un montón de detalles más que nos va contando simplemente una pieza de indumentaria. Entonces, en la observación de un cuadro, como decía antes, nos da muchísimos datos. La observación de una prenda nos cuenta mucho sobre la persona que la lleva. Y la única forma de ver este tipo de obras es preguntándonos por qué va así vestida. Podríamos tirar más de la historia de María Francisca, pero solo viendo la imagen ya sabéis, podríamos dilucidar un montón de información sobre ella. Evidentemente, la pintura tiene un valor documental, no solo porque nos cuenta quiénes son estas personas, por qué se visten así, que son las preguntas que nos tenemos que hacer, sino también porque nos permite localizar piezas que realmente incluso existen, como ocurre en este cuadro. Aquí en la conversión del Duque de Gandía nos encontramos con esa pieza, que es una capa pluvial que existe de verdad, que está en el monasterio del Escorial. Lo cierto es que esta escena se desarrolla en Granada, o sea que teóricamente la conversión del Duque de Gandía ocurrió en la Capilla Real de Granada, pero la pieza existe de verdad y lo que denota es que el pintor pues, hace una indagación en profundidad y localiza una pieza que podría haber estado cercana a la que hubo en esa escena. Esto, por lo tanto, es como un camino, con esto lo que quiere decir es que la pintura y la moda tienen un camino como de ida y de vuelta. O sea, la indumentaria nos permite adaptar muchas cosas y la pintura nos permite localizar muchas prendas. Tenemos ese camino de ida y vuelta. Pero además la pintura nos permite otra cosa más. Existe otro grupo de pintores, hemos visto a esos pintores que, como el anterior, que les gusta retratar al detalle la indumentaria, y tenemos pintores a los que les gusta inventarse la indumentaria. Y ese sería quizás el ejemplo de los primeros diseñadores de indumentaria que nos vamos a encontrar, como es el caso de Zurbarán. Zurbarán, sus santas, las famosas santas, que inventan la ropa. O sea, si buscásemos cómo vestían, luego voy a decir cómo vestían las mujeres españolas en 1650, bueno, no lo voy a decir luego, las meninas. Así es como vestía una mujer en la corte española en ese periodo. Y sin embargo, fijaros en Santa Dorotea que lleva un vestido totalmente anacrónico, que no existía. Entonces, ¿qué hace Zurbarán en este caso? Inventar. Entonces, la pintura tiene como esas tres facetas. Tiene un valor documental, tiene un valor sociológico y tiene un valor de inspiración. Fijaros en este vestido de fiesta de Cristóbal Valenciaga, que era un gran admirador de Zurbarán, como las formas nos pueden recordar a Santa Dorotea o a otros muchos cuadros de Zurbarán. De hecho, Cristóbal Valenciaga era un gran admirador de Zurbarán. Hay una máxima, y más en esta escuela, que es una escuela de artes aplicadas, de diseño, de artesanía, etcétera. Nosotros que trabajamos en este tipo de escuelas y que estudiamos en este tipo de escuelas tenemos una cosa muy clara, y es que lo que hacemos son productos que están al servicio de la sociedad. Al contrario quizá que el arte, y además por encima del arte, ¿no? El arte es un medio de expresión. Este es un debate que no vamos a abrir de ninguna manera, pero la artesanía y el diseño están como primera máxima al servicio de la sociedad, solucionan problemas de la sociedad. Entonces, lo que yo os animo es cuando observamos una pintura, cuando miramos una obra de arte, para ver indumentaria, nos tenemos que preguntar precisamente qué problemas de la sociedad está solucionando esa prenda, o de la sociedad o de ese personaje. Entonces entenderemos la prenda. Es lo que decía antes de descontextualizar. Si yo veo un vestido a la inglesa en un museo, ese vestido a la inglesa no me está contando nada más que su forma, y su técnica y su estampado. Si yo lo veo puesta en una persona concreta, en un sitio concreto, en una pintura, entiendo muchísimo mejor la pieza.
Entonces, lo que decía era que si nos preguntamos por qué nos vestimos, pues si yo os pregunto por qué nos vestimos, la primera respuesta sería esta, ¿no? Y más aquí que hace un poquito de fresquito, ¿no? Entonces, nos vestimos para abrigarnos. Esta la teníamos clara, ¿no? Si alguien querría decir algo más por lo que se viste, aparte de abrigarse, ¿por qué os vestís? Por pudor. Por el tipo de evento. ¿Qué? El tipo de evento. Por las circunstancias, ¿no? Ajá. Nos vestimos por un montón de cosas. La primera, quizá la más obvia, el frío, el pudor, esta cosa cristiana que tenemos inevitable, pero también nos vestimos por representación, ¿no? Yo me visto como quiero que se me vea. Quiero que se me vea neutro, o quiero que se me vea fuerte y empoderado, quiero que se me vea provocativo, o lo que sea, ¿no? O quiero desaparecer a través de la indumentaria. Todo ese tipo de cosas son el para qué nos vestimos. Lo hemos ordenado, vamos a ver como algunas opciones y vamos a estudiarlo de esta manera. Vamos a hacer una cronología en base a cosas que va adquiriendo la ropa con el paso de los siglos, que va adquiriendo la indumentaria. Nos vestimos por simbolismo. La indumentaria tiene un valor simbólico fundamental. Recordad que hablábamos de indumentaria e incluíamos joyería, complementos, cualquier cosa que se nos ocurra relacionado con todo lo que una persona puede llevar en su adorno o en su vestir. Bueno, pues los egipcios, por ejemplo, utilizaban la indumentaria de manera simbólica. El alto y el bajo egipcio, Egipto, los dioses, el Nilo, etc. Todo eso se representa en sus piezas de joyería, por ejemplo, en el usek, que es este collar que llevan los egipcios tan simbólico, con las cabezas de Horus aquí, etc. Todo esto lo que está es dotando a la indumentaria de símbolos. Cada pieza representa una idea, un concepto, un territorio, etc. También nos vestimos por jerarquía. La indumentaria también, como sería, por ejemplo, la toga picta, ¿no? La toga purpúrea, es la toga reservada a los altos mandatarios del Imperio Romano. Hay otras togas que representan a otros personajes, los personajes que están en el Senado, los patricios que tal. La verdad es que sé poco del mundo romano, pero sí sé que la toga es un elemento jerarquizador. Según qué toga llevo, pertenezco a un grupo o soy un tipo de personaje o soy otro. El pudor nos llega con el cristianismo. Bueno, a los cristianos les viene de otras culturas anteriores, pero el pudor es otro motivo por el que nos vestimos, pero también nos vestimos por protección, no me refiero al frío, sino, por ejemplo, a las armaduras, las piezas que utilizan los caballeros medievales, los cruzados, etc. Y quizá una de las más interesantes, y con esto, como decía, voy a empezar la edad moderna, he hecho así como un salto histórico rápido. Una de las más interesantes es que nos vestimos muchas veces porque pertenecemos a un colectivo del tipo que sea, un colectivo religioso, por ejemplo, un hábito religioso que dice que soy o soy dominico, soy franciscano, soy jesuita, o pertenezco a una comunidad o a otra. Bueno, estas fotos que he utilizado para esta parte, en casi todas las imágenes he puesto aquí de quién son. En concreto, este es un fotógrafo español que recorrió la geografía española en los años 20 y 30, documentando tanto la indumentaria religiosa como la indumentaria popular. También pertenezco a un colectivo cuando estamos hablando de una región, ¿no? Como la alberca, ¿no? Este es el traje regional de la alberca. Las fotografías también son de Ortiz Echagüe, que os lo recomiendo si os gusta la indumentaria, sus libros de fotografía, porque documenta una España anterior a la Guerra Civil y son muchas tradiciones que realmente eran tradiciones muy ancestrales, ¿no? Probablemente estos hábitos eran así desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, tiene un valor documental muy importante, aparte de la preciosidad que son estas imágenes, ¿no? También se puede pertenecer a un colectivo profesional, utilizar la indumentaria porque la necesito para mi trabajo y porque la gente de mi gremio utiliza este tipo de indumentaria. Llegados a la Edad Moderna, que era donde decía que vamos a empezar, en broncino con C, pero que es con Z, justo antes, en el siglo XV, ocurre algo que no hemos dicho y que por suerte además estamos desdibujando, ¿no? Que la ropa llega un momento en que se utiliza también para segregar por género. Aunque siempre ha habido una diferencia, si vemos a Tutankamón y vemos a Nefertiti, hay una diferencia, evidentemente, en las prendas, pero no en el concepto de indumentaria. Los hombres y las mujeres romanos visten con túnica, o visten con toga, puede cambiar el tipo de toga, puede cambiar la forma de colocarla, pero en el siglo XV comienza a haber una diferencia fundamental entre hombres y mujeres. Las mujeres llevan vestidos, llevan umbrial, y los hombres empiezan a utilizar calzas
botas, jubones, esas son las piezas, se desarrolla más una pieza superior que ya va camino de lo que será sastrería un poquito más adelante. Y sin embargo, las piernas están al aire. ¿Por qué? Porque monta a caballo y porque sale a la calle y otro tipo de cosas, ¿no? Y aquí se produce una segregación en la indumentaria que, como decía, por suerte, estamos viviendo un periodo de, en mi opinión, desegregación, que no sé si existe esta palabra, pero bueno, de superar esto, ¿no? Pero, en fin, a partir de aquí la indumentaria distingue entre hombres y mujeres en muchos casos. Este es el Castillo de la Manta, que es un castillo italiano donde hay unos frescos donde se representa a las personas más importantes de esa ciudad y se ve precisamente esta segregación. Los hombres, primero, llevan una indumentaria simbólica, con la heráldica de sus familias, y las mujeres llevan brial, llevan esta pieza que estamos viendo, que es un vestido ceñido más o menos en torno a la cintura. Esa es una forma de saber en qué época estamos, dónde está la cintura. Si la cintura está debajo del pecho, estamos en el Imperio, y si según lo bajo o lo alto que esté, estamos en una parte del 19, o del 18, o del 17. Pues este es el modelo brial y esta es la indumentaria segregada. Pero si nos vamos a Broncino, que es donde hemos puesto el punto de partida, ahora ya sí con Z, uno de los motivos por los que nos vestimos, especialmente en el siglo XVI, es por la ostentación económica. Nos vestimos por todo lo que hemos dicho y además, cuando nos retratamos, que es donde decía el valor de la pintura, si yo elijo para retratarme una postura concreta, un peinado determinado, unas joyas específicas y un vestido hecho con un tejido concreto, yo estoy contando algo, estoy contando mucho. Y lo que está contando aquí Leonor de Toledo es que su familia es extremadamente rica, ¿no? Estamos viendo un trabajo, un brocado en oro. El brocado es un tipo de tejido en el que se utilizan hilos de oro de verdad. Era tan de oro que luego los quemaban para recuperar el oro. Y lo que estamos viendo es un vestido extremadamente caro, probablemente por un tejido veneciano, pero los tejidos más caros que había en ese momento. Y el hecho de representarse con un vestido completo hecho con este tejido muestra que Leonor de Toledo era una mujer o pertenecía a una familia tremendamente rica, especialmente rica. De hecho, cuando vemos otras imágenes, solo son las mangas las que se representan con brocado, lo cual nos muestra, como decía, y aquí estamos viendo a María Magdalena, a la Virgen y a un rey mago. Aún así, son solo las mangas lo que se representa con el brocado. El hecho de que ella se representa así nos está mostrando, está haciendo un ejercicio de ostentación económica, de riqueza bastante importante. Si os fijáis, hemos evolucionado un poco con la silueta. La silueta de antes era su cintura y un vestido suelto, no sé, ese brial que estábamos viendo, pero aquí el cuerpo ya se está ciñendo, ya el cuerpo va mucho más ceñido y estamos haciendo desaparecer el pecho, que va a ser una constante durante 2 siglos. La mujer, en la indumentaria, perderá el pecho. Lo que se hace es entretelar un cartón en la parte superior del vestido para que se pierda esa forma. Fijaros cuando se hacen este tipo de retratos, que son retratos de chicas para casarse y de chicos para casarse. O sea, estos retratos se movían por las cortes para buscar matrimonio, una especie de red social del amor del siglo XVI. Pues fijaros cómo se preocupaban mucho de que se viese ese tejido, que se viesen esos tejidos de oro, porque representaban la riqueza de la familia, o sea, representaban la dote de la chica, ¿no? Si la chica va así vestida es porque hay una dote, porque hay dinero en esta familia. Incluso en algunos casos bastante curiosos, no sé si, bueno, la reina, tanto la reina Isabel la Católica como la reina Elizabeth fueron reinas que fueron repintadas muchas veces. O sea, sus retratos se siguieron volviendo a versionar sus retratos durante un par de siglos. Entonces, se les va adaptando la indumentaria a la indumentaria de cada momento. O sea, realmente es improbable que Isabel la Católica hubiese vestido así, pero lo que me interesaba es que viéramos cómo el pintor que vuelve a hacer una copia de su retrato con un vestido actualizado, elige un tejido con hilos de oro también, y en el caso de la reina Elizabeth, pues la reina Elizabeth, viendo este tipo de obras, parece que todo sumaba, ¿no? Entonces ella se ponía, añadía cualquier cosa, cualquier muestra de riqueza, como es aquí las joyas, los tejidos, los lazos, los encajes, etcétera, etcétera. Perdona, un momentito, es que no se ve muy bien, ¿podemos apagar la luz? Perfecto, sí. Uy, es cierto que no tenemos mucha luz. Ok. ¿Mejor? Por mí estupendo.
Ok, y otra de las cosas que no hemos dicho es que nos vestimos para transformarnos. Nos vestimos y usamos hombreras para tener la espalda más ancha, usamos un tipo de ropa interior que reduzca, por ejemplo, una faja o un sujetador que reduzca parte del busto, etcétera, etcétera. O sea, que también nos vestimos para estar más contentos con nuestro cuerpo o estar más conformes con lo que dicta la moda, ¿no? Entonces, esto también ocurre en ese periodo. Aquí tenemos a la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, donde su cuerpo está especialmente transformado. Lleva hombreras, lleva una cintura muy estrecha, lleva un cartón de pecho que elimina el pecho, como decíamos, y lleva un verdugado, lleva un tipo de falda y a partir de aquí, en este momento, comienza el cuerpo de la mujer a transformarse mucho por la falda. La falda irá siendo cada vez más grande, adoptando diferentes formas, y en concreto esto se llama vestir a la española. Este tipo de imagen que estamos viendo, donde es una especie de silueta de reloj de arena, ¿no? Espalda ancha, cintura muy estrecha y falda cónica. Esto se llama vestir a la española, y el vestir a la española se va a poner de moda en toda Europa, porque España en este momento es el país imperante, ¿no? Con Felipe II y su no puesta del sol en su imperio y todo este tipo de cosas. Las hijas de Felipe II van a ser las pretendidas por todas las cortes europeas, y entonces en toda Europa se va a poner de moda esta forma de indumentaria. Y el verdugado, que se llama así porque los aros que forman que configuran la forma de la falda se hacen con verdugo, con un tipo de arbusto, pues esta falda se va a poner de moda en toda Europa. Aquí tenéis, por ejemplo, un retrato hecho por Lavinia Fontana de una madre con sus hijos, italiana, y vemos ya cómo viste igual que hemos visto a la hija de Felipe II. Esta sería otra característica interesante, otro motivo por el que nos vestimos. Estábamos argumentando, sustentando el discurso en por qué nos vestimos. También nos vestimos por un cierto espíritu nacionalista, no nosotros, sino la indumentaria ha tenido este carácter también. Y, por ejemplo, ocurre, contemporáneo a esto, ocurre que las francesas empiezan a no utilizar el verdugado. Y la indumentaria francesa tiene otro estilo, que es o sea, no utilizan el verdugado a la española, sino que utilizan el tambor, que es esto que estamos viendo aquí. Es otra forma de fijaros que la parte superior se puede parecer un poco más, sin el recato español, no tan tapadas como la española, pero la forma de la falda es un tambor. ¿Y esto qué es? Una forma de reivindicar o de oponerse a la españolización de la moda, que va a ser una constante entre España y Francia durante ese siglo. Durante el siglo XVII va a haber siempre una pugna entre el estilo francés y el estilo español. Según qué país tiene más peso en ese momento dentro de Europa, se irá imponiendo un estilo u otro. Fijaros aquí que incluso la primera, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero es la mujer de un diplomático español, se ve obligada a vestirse a la manera francesa, con tambor, por estar en Francia. Y entonces, en este momento, fijaros que la anterior era Ana de Dinamarca, los países en los que eran más proclives o más cercanos a la monarquía francesa utilizaban el tambor, y los países, los países que eran o territorio español, como Flandes, o más cercanos a España, como Italia, vestían a la manera española. Había otras maneras. O sea, hemos visto la española y la francesa, pero aquí tenemos, por ejemplo, la holandesa. Había otras maneras de entender la indumentaria. Una característica también interesante, antes hemos dicho damasco o brocado veneciano. Pues una característica interesante es cómo en cada época hay unos tejidos que están más de moda que otros, que están también relacionados con el peso que tienen a nivel comercial estas ciudades. Entonces, a partir del 17, con Flandes y en los Países Bajos como principal puerto de entrada y salida del comercio con América, o uno de los principales, se van a poner de moda, en vez de los tejidos venecianos, que eran otra entrada diferente de Europa, los encajes flamencos. Entonces nos vamos a encontrar con esta profusión de puños y de cuellos, y especialmente en este cambio de siglo, los cuellos que supongo que más o menos conocéis, las colas, las bolillas, las lechuguinas, los escarolados, etcétera, etcétera. Todos esos cuellos muy de moda en el estilo español,
lo es porque Flandes es español y porque estos encajes están totalmente en ese momento en tendencia y están de moda, y nos vamos a encontrar con cuellos de todo tipo. Por supuesto, los franceses hacen un cuello alternativo, que es el cuello Medici, que es este que estamos viendo aquí, que se llama así por María de Medici. También es interesante ver cómo lo que hablaba antes de ver la prenda en su contexto. Cuando uno ve el cuello Medici en María de Medici, lo entiende por qué ese cuello es así, por qué se llama así. Y este es un ejemplo de una obra, es una obra que tenemos en el Museo del Prado, muy interesante porque resume un montón de cosas que hemos dicho ya. Por ejemplo, que es un tejido con un bordado en oro, que es simbólico, que ella está casada con un Borbón, y lo que tiene son flores de lis por todas partes, pero es más, el jubón en su parte inferior tiene forma de flor de lis, está lleno de joyas, lleva un cuello Medici que la contrapone con una pieza española, lleva pieles de tipo de armiño, pieles de armiño que son típicas de los reyes, y es una obra que nos cuenta muchísimas cosas, pero es muy interesante ver que a su nuera, la esposa de su hijo, se la representa exactamente igual. En este caso, hay una diferencia de 30 años entre un retrato y otro. Esta es una obra de Rubens. Y bueno, Ana de Austria, que es española, pues es obligada a vestirse de esta manera. Bueno, no es obligada, la retratan de esta manera para manifestar, para poner en valor esa idea ya francesa de la representación afrancesada de la indumentaria. Esta obra representa muy bien, aunque es una obra menor, representa muy bien la diferencia entre España y Francia en este momento. En 1660 se produce esta entrevista entre Luis XIV y Felipe IV. A Felipe IV lo tenemos muy presente por toda la obra de Velázquez. En esta obra vemos cómo viste la corte de Luis XIV, cómo visten los hombres con muchos lazos, etcétera, etcétera, y cómo es más austera la indumentaria de los hombres españoles y cómo es el volumen de la falda de la mujer, la única mujer que aparece, ¿no? Aquí se ve muy bien cómo había ese enfrentamiento entre ambos pueblos, ¿no? entre ambos países. Así es como vestían las españolas en este periodo. Aquí tenéis a Mariana de Austria. Sabéis que las reinas son el modelo a imitar, son quienes recogen la tendencia y quienes son imitadas por el resto de mujeres de la corte. Entonces aquí tenemos a Mariana de Austria, aquí tenemos a Inés de Zúñiga, representada por Carreño Miranda, y vemos cómo la indumentaria española mantiene ese encorsetamiento que habíamos visto en el vestir a la española en épocas anteriores, pero la falda, en este caso, lleva un guardainfante, en vez de ser un verdugado cónico, ahora es un guardainfante que lo que hace es desarrollarse en las caderas, ¿no? Expandir, digamos, las caderas de una manera exagerada. Esto se construía de diferentes maneras y es muy diferente a cómo vestían, por ejemplo, las inglesas, que estaban vistiéndose así. Aquí tenemos a la reina Enriqueta María, que era francesa, princesa francesa, casada con un rey inglés, o la propia María Teresa de Austria, que es la mujer la esposa de Luis XIV y española, que fijaros cómo vestía contemporáneamente a lo que acabamos de ver. Por cierto, que esto es contemporáneo a la imagen que hemos visto de Zurbarán. Así vestía la corte española y fijaros lo que hizo Zurbarán, que no tenía nada que ver. Aquí vemos cómo se va reduciendo, curiosamente, a finales de este periodo se reduce en Francia el tamaño de la falda, cómo empieza a trabajarse una forma que se llama mantua. La mantua consiste en una sobrefalda que se recoge de distintas formas y que crea diferentes volúmenes. Aquí tenéis cómo va evolucionando esa silueta femenina, cómo la falda cada vez es más pequeña, y en el Palacio de Versalles, en la época de Luis XIV, se vestía así. Las mujeres vestían de esta forma hasta que comienzan a llegar a las cortes europeas una serie de personajes que vienen del este, sobre todo de Polonia, que tienen bastante peso, y estos personajes primero van a reducir, pero no he hablado nada de color, pero van a reducir la clave cromática, la van a hacer más sencilla, mucho más ligera, no estos vestidos tan oscuros que estamos viendo aquí, y que van a empezar a darle mucha importancia a los detalles en la indumentaria. Nos estamos acercando al rococó, poco a poco, y la indumentaria pasa de ser una indumentaria pensada para la ceremonia compleja y teatral
a una indumentaria pensada más para la vida íntima y para más cercanía. Entonces, la ropa empiezan a aparecer los colores pastel, colores mucho más suaves, comienza a darse más importancia al encaje, a los detalles pequeños. Y estas mujeres, bueno, ellas menos conocidas, pero aquí tenemos a la reina francesa de este momento, a la mujer de Luis XV, donde vemos que la clave cromática ha bajado. De hecho, ella en esta corte se viste mucho de blanco, blanco con bordados de colores, y la falda empieza a crecer otra vez. Esto es muy curioso, como esto es pendular. Faldas que van bajando, de luego otra vez muy grandes, otra vez pequeñas. Ella también es polaca. Nos decía que hay una serie de mujeres polacas que, pasando por Italia, introducen nuevos conceptos de indumentaria y bastante curiosos, que además se van a expandir en toda Europa porque España deja de tener un rey enemigo de Francia. Comienza la corte, comienza la dinastía borbónica en España con Felipe V, y entonces ya España se afrancesa. Y de hecho aquí vemos una princesa española, la infanta Antonia Fernanda de Borbón, que ya está vestida de una manera muy parecida a este retrato que estamos viendo aquí. Entonces, en este momento sí que se produce una cierta, digamos que un estilo internacional europeo. Todas las europeas visten más o menos de una forma parecida y nos estamos acercando, como decía, al rococó. El rococó es el final del barroco y aquí tenemos, por ejemplo, a la marquesa de Pompadour, a Madame Pompadour, que se retrata, y hablaba antes de lo importante que es la indumentaria en su contexto. Aquí es donde mejor se ve esto, porque la marquesa de Pompadour o Madame Pompadour se representa tumbada, leyendo un libro, relajada, sin darle importancia al retrato. No, como estamos viendo a estas dos señoras, están en un tono regio y altivo y posado, ¿no? Esto nos habla mucho y nos permite entender el vestido. El hecho de que ella esté tumbada, relajada, aunque lleva un vestido muy elaborado, el vestido, si nos damos cuenta, está hecho para verse de cerca, no está hecho para verse desde muy lejos, está más pensado dentro del propio concepto de intimidad y de disfrutar de la vida privada que tiene el rococó. Es un vestido como una escalera de lazo muy compleja, pero lo mismo, muchísimo detalle, florecitas muy pequeñas, colores que son más amables, quizá, aunque los blancos que hemos visto antes también lo eran, pero bueno, colores que son más cercanos a un ambiente mucho menos riguroso, en el que, aparte de Pompadour, pues tenemos a María Antonieta. Las representaciones de María Antonieta son muy interesantes. En concreto, este retrato es muy curioso. Esta pintora, la pintora que hace esta obra, os la recomiendo especialmente porque retrató sobre todo a las mujeres de la alta sociedad de este momento, hizo retratos muy singulares. Antes hemos visto también una obra de Lavinia Fontana. Es importante poner en valor a las pintoras, en este caso. Y este en concreto nos muestra a María Antonieta en una imagen regia. Pues sí que no está como aquí, ella que está relajada, sino que nos la muestra altiva, distante, y está vestida a la francesa. Antes hemos hablado de que es el vestido a la española. El vestido a la francesa es este que estamos viendo aquí, que es un vestido, también era este que estamos viendo aquí. Es una forma de vestir concreta, no vamos a entrar a describirla, la estamos viendo, pero en este caso quería comentaros otra cosa, que en esta época ya no hay un estilo imperante, único, como sí que han habiendo, según de qué país eres, pues de una manera o de otra, ¿no? En este momento ya comienzan a aparecer alternativas. Por ejemplo, el vestido a la inglesa. Estos dos retratos son del mismo momento, ellas son dos personajes de la misma corte, es más, amigas, la otra, ahí tenéis el nombre, la princesa Lambert, eran amigas, y tenemos también retratos de María Antonieta vestida a la inglesa. Entonces, de ese por qué nos vestimos, que habíamos dicho que nos vestimos por muchas cosas, nos ha faltado también añadir uno, que es que nos vestimos por tendencia, nos vestimos por moda, precisamente. Nos vestimos porque se estila, se lleva una forma de vestirse o nos gusta más una tendencia que otra. En este caso, por ejemplo, esta obra también es contemporánea, más o menos, esta forma de vestir es contemporánea a las anteriores, pero esto es un vestido a la chemise, un vestido
camisero. Sería un poco la traducción, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por un vestido camisero, pero las tres tendencias convivieron, o sea, el vestido a la francesa, el vestido a la inglesa y el vestido camisero. Cada uno tiene un origen distinto. Este tenía como origen el mundo colonial, todo esto venía de los criollos franceses y de la cultura colonial, pero también hay imágenes de María Antonieta así vestida, con lo cual vemos cómo en un mismo momento conviven tendencias diferentes. Podemos decir que a finales del siglo XVIII comienza a diversificarse las posibilidades de indumentaria. Ella en concreto, Marie Lavoisier, es la primera química de la historia y además con publicaciones importantes. Su obra se vio truncada por la Revolución, pero es un personaje, es probablemente la primera mujer científica de la que tenemos mucha información e imágenes bastante importantes. Y como decíamos al principio, hemos dicho, nos vestimos por las circunstancias, nos vestimos por el acto al que vamos, por el evento. Pues efectivamente nos vestimos por ceremonia, y aquí tenemos una representación de una novia. Una novia, esto lo he hecho por, esta imagen la he elegido, podría haber elegido una novia mucho más convencional, pero por hablar de que Estados Unidos ya a finales del siglo XVIII está teniendo una importante producción en indumentaria, y aquí lo que tenemos es una novia americana en un retrato nupcial, y que nos sirve para ratificar esto, ¿no? Que efectivamente también nos vestimos por las circunstancias, por ejemplo, una boda, como sería el caso que tenemos aquí. Otro motivo por el que nos vestimos es por la renovación. Cuando en algún momento determinado una sociedad quiere manifestarse ideológicamente, políticamente, etcétera, asume un cambio, se renueva. Un ejemplo más cercano, que serían los movimientos contraculturales de los años 70, ¿no? Cuando aparece el punk como una reivindicación contra el movimiento anterior, que eran los hippies, contra el que se reivindicaban contra otros, y esto se manifiesta en una indumentaria. Pues este es otro motivo por el que nos vestimos para renovar, para dar una imagen nueva, por el motivo que sea. Y en el caso de la Revolución Francesa es muy entendible. El paso del antiguo al nuevo régimen requería de una imagen nueva, de una indumentaria nueva, que no podía ser esta, no podía ser esto, ni estas pelucas, ni estas historias que representan al antiguo régimen, que representan al absolutismo, que representan a los Luises y a los Borbones y todo eso. Entonces, ya que había que buscar para el nuevo imperio francés una imagen nueva, se buscó en Roma, se buscó en la indumentaria del Imperio Romano, que es la referencia también ideológica que tenía Napoleón. Los hombres en este periodo visten de manera militarizada, incluso en el momento civil llevan elementos militares, y las mujeres visten a la manera que denominamos el corte imperio. El corte imperio es un tipo de vestido que sigue vigente hoy en día, en el que pues va ceñido debajo del pecho, un vestido túnica, normalmente en blanco. Aquí tenemos a Josefina, lo hay de muchos colores, pero normalmente en blanco, y con una imagen mucho más sencilla y totalmente rupturista con todo lo anterior, que en realidad sí que está muy alineado con el neoclasicismo y con todo el cambio que supone la Revolución Francesa y otras muchas cosas que ocurren en este periodo. Entrando un poquito en el siglo XIX, aunque no demasiado, aquí tenemos una obra de Friedrich que nos permite ver o nos permite explicar, como os decía antes, el tema de la cintura, cómo nos dice en qué época del siglo estamos o en qué momento histórico estamos. Estábamos viendo aquí un vestido imperio que queda ceñido justo debajo del pecho y a lo largo de las décadas va bajando la cintura y se sabe perfectamente que está en una obra de los años 20, en 1820, por el punto en el que está la cintura. No hay estructura todavía, o sea, no hay ni guardainfante, ni crinolina, ni nada así. La falda sigue siendo una falda sin estructura, pero lo que lo diferencia del imperio, aparte del color, es dónde queda exactamente la cintura. Como sabéis, después de la Revolución Francesa hay un periodo de decepción, un periodo que es el romanticismo, donde hay una negación de muchas de las características del periodo anterior, del imperio, del neoclasicismo, etcétera, y en la indumentaria también va a conllevar un salto abrupto a, de nuevo, faldas muy grandes, mangas, especialmente, sobre todo en el romanticismo, mangas muy exageradas, cambios de tejido, aunque no nos hemos centrado en los tejidos,
los tejidos, la renovación del tejido también está relacionada con estos cambios, ¿no? Y, por ejemplo, en el romanticismo aparece el terciopelo, que había estado denostado durante un par de siglos, no denostado tampoco, había terciopelo, pero no era el tejido principal, se recupera el terciopelo, también con cierto sentido nostálgico, que además la recuperación del terciopelo en ese momento va a durar durante mucho tiempo, como veréis luego, ¿no? Que hay luego muchos artistas y muchos diseñadores que trabajan el terciopelo en profundidad. En este caso, lo que os decía, el romanticismo lo que conlleva es apartar la línea neoclásica o la línea imperio y volver a exagerar los volúmenes hasta la época victoriana o la época mediados del siglo, ya dependiendo de en qué país estemos, mediados del siglo XIX, donde tenemos un pintor, una familia de pintores que son excepcionalmente buenos pintores de tejidos y buenos pintores de indumentaria, que son los Madrazos, que además, como decía antes, pues luego vais a continuar hablando de los Madrazos, porque son familias directísimas de Mariano Fortuny, con lo cual nos sirve un poco para introducir el siguiente tema, pero lo que quería deciros es que ellos, por ejemplo, estudian muy bien los tejidos, y cuando llegamos a este momento, fijaros que hemos vuelto a relajarnos. Hemos visto antes a la Pompadour tirada en un sillón leyendo un libro, y cuando pasan 100 años, un poquito menos de 100 años exactos, curiosamente, entre ese retrato y volvemos a relajarnos otra vez. Volvemos a encontrarnos a una mujer tirada en un sillón, esta nos mira de manera juguetona, y fijaros que el vestido vuelve a tener mucho detalle, vuelve a tener muchos elementos pequeñitos, y pueden hacer tejidos, pueden hacer sedas, rasos, etc. Al final, como veis, la moda es pendular, van y vuelven y vienen los mismos conceptos una y otra vez. Y, como os decía, no íbamos a ver nada de moda. Lo que hemos estado viendo es cómo ha evolucionado la indumentaria femenina desde Broncino hasta Madrazo, porque a partir de aquí empezaría lo que se denomina la moda. Y doy una pequeña pincelada y con esto termino. La moda se considera que comienza durante la época de la emperatriz Eugenia, porque ahí aparece Charles Worth, que es el primer diseñador de moda, no como nosotros lo entendemos, pero hasta aquí, ¿cómo funcionaba la moda? Pues hasta aquí funcionaba la moda pues, por encargo, ¿no? Las damas de la corte vestían como vestía la reina encargaba la ropa que quería a sus costureros, costureras o sastres, no había diseñadores que presentaran colecciones, que propusieran líneas nuevas de indumentaria, y esto ocurre más o menos en torno a 1860, cuando aparece Charles Worth, cuando aparece la emperatriz Eugenia y otros personajes como Sisi Emperatriz, como Isabel II, menos en España, personajes que empiezan a consumir lo que proponen estos diseñadores, y en breve, muy en breve, después de Charles Worth, pues tendremos a Poiret, tendremos a Mariano Fortuny, etcétera, y entonces ahí se considera que comienza la moda. Por eso hasta aquí podríamos decir que tendríamos que hablar de indumentaria, y a partir de aquí podemos hablar de las dos cosas, de indumentaria y de moda. En resumen, y como conclusión de la charla, lo que os decía era que es fundamental ver el vestido en su contexto y analizar la obra. Cuando uno ve una obra así, si uno sabe quién es ella y por qué va así vestida y dónde está, entiende mejor el vestido, entiende mejor la pieza, con qué complementos lo lleva, qué actitud tiene. Entonces la prenda cobra un valor, que es el valor sociológico que puede tener una prenda, que no tendría en un museo, que por supuesto soy totalmente fan y admirador de los museos de moda, como no puede ser de otra manera, pero que hay que estudiar la ropa, hay que estudiarla a través de la pintura, a través de la fotografía, a través del cine y a través de su contexto, porque si no nos perdemos muchísimos aspectos fundamentales. Cuando vemos un vestido planchado sobre un maniquí, nos perdemos muchísimo sobre ese vestido. Si este vestido planchado sobre un maniquí, nos perderíamos mucho sobre el motivo por el que es así. Termino con un pequeño momento publicitario, que no está, este es mi perfil en redes sociales, simplemente os lo pongo porque de todas las obras que hemos visto, he escrito un post explicando quién es el personaje y por qué va vestido así. Entonces, si tenéis curiosidad, aparte de que la presentación se va a publicar y podéis consultarla cuando queráis, y aquí en el ordenador se queda
el PDF si alguien lo necesita o lo quiere, pero que si queréis ampliar la información sobre estos personajes, los tenéis o saber quiénes son los pintores o la fecha exacta, los tenéis en el perfil de Instagram. Y ya está. Muchas gracias.